Estas horas ya estamos en grata compañía del abogado Manuel Riera, él es vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Silvia, muy amable a ustedes por la invitación. Y estamos para hablar de un tema muy importante que realmente es uno de los que estuvimos muy preocupados esta semana, ya estuvimos tratando este tema, y es el intento de expropiar unas 1.500 hectáreas en San Pedro de la estancia de La Alegría. ¿Cuál es el argumento, doctor, que utilizaron para para presentar este proyecto y cuál es la situación actual? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? La Constitución establece los casos en que se puede privar a alguien de su propiedad, o sea, de su derecho de dominio, que es el término técnico. Y ninguno de los casos fue explicado en la circunstancia del proyecto aprobado en diputados. Es decir, tiene que haber explotación no racional y tiene que haber interés público o social. Si no se dan estos presupuestos, la expropiación no procede. Según la ley, según el Estatuto Agrario y según la ley municipal para el caso de propiedades urbanas, que acá no se aplica porque estamos hablando de propiedad rural, la iniciativa puede ser o del Ejecutivo o del Parlamento. En ambos casos, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, esa propuesta legislativa de expropiación exige que esté fundado en interés público, interés social, explotación no racional, tiene que haber un informe agrológico que determine que la tierra sirva, tiene que haber una necesidad de ubicar gente que exige un pedazo de tierra, tiene que definirse el área específicamente y tiene que hacerse el estudio de, ¿cómo se dice?, de la superficie. Todo eso genera un expediente administrativo. En este caso, por lo que leímos en la prensa, sencillamente alegaron de que esta gente tiene mucha plata y que por tanto tiene que ceder. El criterio es altamente peligroso por varias razones. Desde el punto de vista jurídico, porque pareciera que los diputados creen que ellos no están sometidos a la ley. Es decir, ellos parece que piensan que solamente los demás estamos sometidos a la ley. Si uno lee las declaraciones de una persona como Portillo, que apoyó la expropiación, obviamente es fácil entender por qué razonan así. Es decir, para Portillo están ellos y estamos nosotros los comunes. La ley es para nosotros, no para ellos. Cuando que en realidad la ley es para todos, para ellos y para nosotros. Entonces, cuando se viola la ley desde el Parlamento y se violan las propias leyes que ellos mismos dictaron, realmente el país está en peligro. Realmente hay una amenaza terrible cuando la violación viene de parte de la ley. Bueno, en este caso les comentamos, las imágenes que estábamos viendo son de la manifestación que hacían los empleados y niños de la escuela. Decía, doctor Riera, corresponde la expropiación cuando las tierras son improductivas. Allí se está trabajando y esta gente salió a reclamar y a demostrar con sus maquinarias, inclusive que son empleados de la estancia, y los chicos. Justamente esto, doctor, llama la atención, decían los que estaban, los pobladores de esta zona, los empleados de la estancia, que querían expropiar la zona en la que estaban los silos, las oficinas administrativas, la escuela misma. Es decir, hay pruebas y hay gente que está diciendo esa tierra se está utilizando como corresponde. Sí, pero este no es un caso aislado. Este no es un caso aislado. Por eso la frase de la diputada Celeste Amarilla a mí me encantó cuando dijo: este no es el camino para darle tierra a la gente o para salir de la pobreza. Este es el camino para ser diputado. Bueno, esto es altamente preocupante cuando un diputado dice, y además, aquí Silvia, valdría la pena hacer, porque hoy escuchaba la prensa y a mí me preocupa cuando la prensa instala ciertos criterios o ciertos conceptos, ¿verdad? Decían sobre el desalojo de 3 de noviembre de hoy, decían, parece que se llegó a un acuerdo y que no va a haber violencia. Bueno, este es un concepto preocupante, es decir, ¿de dónde viene la palabra violencia? La palabra violencia viene de una palabra latina que es violencia también, pero su origen es una palabra más corta que significa vis. Vis significa fuerza. Violencia implica exceso de fuerza.
Y aquí hay que hacer una gran distinción. La violencia es el uso de la fuerza cuando ella no es legítima. Es decir, violencia es lo que hicieron los diputados al violar su propia ley. ¿De dónde viene violación? De violencia. Es decir, cuando alguien contra su voluntad es obligado a soportar algo, hay violencia. Cuando alguien hace algo contra la ley, hay violencia. Cuando se trabaja o cuando se actúa de acuerdo a la ley, no hay violencia. Entonces a mí me hace pensar cuando los periodistas, y no estoy criticando a los periodistas, sino estoy criticando la transmisión de una idea que es errónea y equivocada. Entonces, cuando los campesinos invaden una propiedad privada, hay violencia a la Constitución, porque la Constitución garantiza la propiedad privada. Cuando la policía, dada la flagrancia, saca a los campesinos por las buenas o por las malas, no hay violencia, hay ejercicio legítimo de la fuerza. Y el ejercicio legítimo de la fuerza nunca es violencia. Ahora, si la policía actúa sin el amparo de la ley, hay violencia. Entonces, esta es una gran discusión y hoy escuchaba a los periodistas decir, parece que se va a desalojar sin violencia. En cualquiera de los casos, si se desalojaba el 3 de noviembre con o sin uso de la fuerza, es un desalojo sin violencia. La violencia no es una cachiporra, la violencia no es una patada, la violencia no es un empujón, la violencia es actuar fuera de la ley. Cuando en la época de Stroessner la policía te pegaba porque te manifestabas en la calle, había violencia y había violencia del Estado. Hoy en día, cuando hay flagrancia, y lo hablábamos antes de entrar al aire, el delito de invasión de propiedad privada es un delito continuo. Es decir, no hay solamente flagrancia al entrar a la propiedad. Hay flagrancia al entrar, durante y mientras estés dentro de la propiedad. Por eso el protocolo era una violación de la Constitución en sí misma, porque le daba un estatus jurídico a los violadores de la Constitución que le decía, ustedes pueden seguir violando la Constitución mientras no se cumplan las 3 fases. Hablamos del protocolo de desalojo. El protocolo de desocupación de las tierras, porque el desalojo es un concepto civil, que es otro problema que tenemos cuando hablamos, ¿verdad? Es decir, desalojo es un procedimiento de recuperación de la posesión en territorio civil, en competencia civil. La desocupación es penal. Entonces, yo creo que aquí, Silvia, volviendo a Alegría, volviendo a la familia Willersin, los diputados son los que violentaron la ley. Ellos mismos violaron sus propias normas, las que ellos sancionaron. Y esto es muy grave porque yo creo, o quiero creer, a veces hasta es más saludable, que ellos, los diputados que aprobaron esto por sus propios apetitos políticos, están siendo idiotas útiles de un proyecto mucho más grande. Es decir, nadie sabe que en este momento en Latinoamérica hay 2 modelos que se están enfrentando. El modelo que defiende la libertad de las personas, la propiedad privada, la libertad de comercio, la libertad de empresa. Y un modelo en donde lo que se pretende es un mayor Estado, un estatismo completo. Que yéndonos al extremo es Cuba y Venezuela, y de alguna manera Bolivia ahora. Entonces, como hay 2 modelos enfrentados, y hay una amenaza de ese modelo extraño a nuestras instituciones, el caldo de cultivo para que esto ocurra es aumentar el nivel de pobreza. Y como dijo Celeste, este no es el camino para resolver la pobreza. Este es el camino para aumentar la pobreza. Porque este estado de incertidumbre, de temor, de no saber qué va a ocurrir, hace que los empresarios no inviertan y los empresarios se vayan. Y eso es parte del plan del otro modelo. El otro modelo necesita que los empresarios abandonen sus inversiones. Y al abandonar las inversiones, desaparece el desarrollo. Al desaparecer el desarrollo, desaparecen las fuentes de trabajo. Al desaparecer las fuentes de trabajo,
la gente empieza a sentirse insatisfecha. Y como dijo Alberto Acosta el otro día en una frase magnífica, ¿cuál es la insatisfacción? La insatisfacción es la diferencia entre la expectativa y la realidad. Y en el caso de la alegría, queda ahora en manos del Senado. Es como que le pasaron la pelota, por así decirlo allá. No, eso es constitucional, es decir, un proyecto aprobado aún contra el texto claro de la Constitución y las leyes tiene que ir a senadores. Si senadores, ¿cómo que se llama?, no aprueba el proyecto, vuelve a diputado, diputado tiene la posibilidad de ratificarse por 2/3, que va a ser muy difícil porque hoy en día el susto que se pegaron los diputados después de tener que reconocer que aprobaron algo que ni leyeron, que no tenían ni siquiera información de lo que aprobaron, probablemente no se ratifiquen. Pero si se llegaran a ratificar, la Cámara Revisora es otra vez senadores, y si ahí senadores se ratifica por 2/3, el proyecto es desechado. Pero yo no creo que haya nadie que acepte, salvo la izquierda, salvo Frente Guazú, ¿verdad?, salvo Esperanza Martínez, Richard, Lugo, Carlos Filisola, que ya hablan de camaradas y todas esas cosas. Ellos puede ser que se ratifiquen, porque el problema de ellos no es un problema de apreciación ciudadana, sino un problema de modelo. Es decir, ellos están por un sistema en donde la propiedad privada tiene que desaparecer. Y uno de los caminos ideales es la expropiación. No importa de dónde va a salir el dinero, ni los recursos, ni nada. El asunto es aumentar la cantidad de pobres. Ellos necesitan la pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza es el caldo de cultivo de la revolución. Usted mencionaba intereses políticos detrás del caso La Alegría, pero esta situación no se da solo hacia el norte del país, es una situación que se denuncia desde prácticamente todo el Paraguay ya. En todo el Paraguay. Es decir, acá lo que hay que entender es el primer paso del proceso de socialización, o sea, de llevar hacia el socialismo un país, es la tierra rural. Es decir, ustedes recuerden que el concepto de propiedad privada fue el que atacó Marx. Ese es el buco insignia del capitalismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de propiedad privada, la gente no se da cuenta de que esto es propiedad privada. Este es mi bolígrafo. El pronombre mi hace que sea mi propiedad. Bueno, nadie le preocupa que este sea mi bolígrafo. Pero el inmueble rural, el concepto de propiedad, es el símbolo de la libertad. ¿Por qué esto es mío? Porque yo tengo la libertad de decidir que sea mío o no. Bueno, ese concepto tiene que ser destruido. Y entonces atacan la propiedad privada. Y el discurso político del pedazo de tierra es exclusivamente herramienta de poder. Tiberio y Cayo Graco hace 2000 años ya plantearon la primera reforma agraria. Y la solución no está en repartir tierra. El problema del campo no es la tierra. Hay 3 millones de hectáreas que el país repartió y que no producen nada. El problema del campo es la ignorancia. El problema del campo es que el campesino agricultor o el campesino que quiere ser agricultor no tiene las herramientas para generar riqueza. No sabe cómo hacerlo. Y ahí es donde hay ausencia del Estado. Ahí es donde el Estado, con sus extensionistas, antiguamente resolvía el problema diciéndole: la tierra, el cultivo tiene que ser en este momento sin despejar la cobertura, tiene que ser la siembra directa, esta es la solución, va a mejorar la humedad. Pero alguien tiene que explicarle, alguien tiene que enseñarle, así como nos enseñaron a nosotros. Ahí hablamos del rol del INDER y del MAG. El INDER es un infierno. El INDER es una máquina de crear conflictos. Porque yo te pregunto, ¿por qué el INDER tiene que vender tierras ganaderas? ¿Por qué tiene que vender 4.000 hectáreas? ¿Por qué las tierras no se venden de una manera diferente? ¿Qué tiene que ver el INDER? Además, el INDER no hace el censo. Entonces no se sabe quién fue beneficiario y quién no fue beneficiario. Hay un grupo de gente de profesión, ¿cómo que se llama?, sujetos de la reforma agraria. Y lo que hacen es, reciben el título, venden el título o la derechera, ¿verdad?, porque tiene la prohibición legal de vender, lo cual es un problema también, porque en el fondo lo que hacen es sacarle la tierra del comercio
lo cual es matar la tierra y matar al dueño de la tierra. O sea, todo está diseñado para el problema. Y además, cuando te transfiere, no establece la trazabilidad de la tierra. Si miraras el título de tu casa, o cualquiera de nosotros mirara el título de la casa, vas a ver que dice, correspondió a fulano de tal por compra hecha a fulano de tal según escritura. Y haces la trazabilidad y llegas al origen, que va a ser o el Estado o algún título real de España. Pero ahí vas a llegar. Bueno, el INDER me expropia a mí el Estado de unas tierras o me compra el INDER unas tierras, y cuando te transfiere ya no dice que tu tierra salió de mi propiedad, que yo le vendí o que me expropiaron. Entonces es como un título por generación espontánea que nace de la nada. Eso es la antítesis de lo que se conoce por derechos reales. Y eso hace el INDER. Entonces el INDER, yo creo que si suprimiéramos el INDER, gran parte de los problemas nos habríamos ahorrado. Directamente suprimir ya la institución. Eliminar el INDER. Hay que eliminar el INDER, hay que eliminar la causa. Además, si creemos que vamos a resolver el problema haciendo más de lo mismo, nos equivocamos. Si ya probamos que esta no es la solución, ¿por qué insistimos en ella? Si está probado en el mundo que la única forma de generar riqueza es permitiendo que la gente adquiera dignidad. Y el trabajo te da dignidad. ¿Y qué le hacemos nosotros? Le quitamos la dignidad convirtiéndolos en mendigos del Estado con planes sociales para que finalmente se vuelvan en clientes políticos que hagan lo que yo digo porque son mis esclavos. Hay una frase que escribió Ruiz Nestosa que es fantástica también. Dice, en la época de Stroessner, si no estabas de acuerdo, Stroessner sacaba la picana. Hoy en día se saca la chequera. La diferencia era que la picana desgarraba la piel de la víctima, pero la fortalecía en sus convicciones. La chequera te humilla y te denigra. Y es cierto. Si el hombre tiene precio, está denigrado. Hay que entender que el hombre no tiene precio, tiene dignidad. ¿Y cuál es la mejor forma de reconocer la dignidad de las personas? Dándole la oportunidad de llevar con dignidad, valga la redundancia, el pan nuestro de cada día a la mesa de sus hijos. Y que los hijos sean orgullosos de ese padre. ¿Cuál es el hijo que dice, mi papá es, ¿cómo que se llama? Producto de transferencia condicionada? Yo quiero decir, mi papá es dentista. Yo quiero decir, mi papá es agricultor. Yo quiero decir, mi papá es chofer. Yo no quiero decir, mi papá es un tipo que vive todos los fines de mes yendo a cobrar 400.000 guaraníes de transferencia condicionada porque es un inútil que no puede darme de comer. Entonces, se mata al padre, se desprestigia a la madre que tiene que estar casada con un hombre que no sirve, y se desprestigia a los hijos que tienen que reconocer que su papá no es capaz de darles de comer y darle una oportunidad en la vida. Todo mal. Usted mencionaba intereses de políticos, o podrían ser intereses económicos también, considerando de que, por ejemplo, muchas de las propiedades que se buscan expropiar o que se están ocupando, invadiendo, están en zonas estratégicas, sobre asfaltado. Eso es algo que en muchas denuncias aparece también. No, pero no es solo denuncia, Silvia. Anda a ver las tierras de Antevi. ¿Quién tiene las tierras de Antevi? Las tierras que le expropiamos a Antevi, que le costaron al Estado paraguayo más de 50 millones de dólares, están en manos de políticos y ganaderos oportunistas de esa zona. No hay reforma agraria ahí, es mentira. ¿Qué puede hacer un padre con 10 hectáreas sin saber cultivar la tierra y con 10 hijos? ¿Y cómo se resuelve la sucesión? Yo le preguntaba a Soledad Núñez con el tema del barrio San Francisco. Oh, muy bien, le dimos un departamento a esta pareja. Esa pareja tiene 7 hijos. Bueno, cuando se muera uno de ellos, ¿qué pasa con el departamento? No, y es un tema que no estudiamos todavía. ¿Y cómo no vamos a estudiar? ¿Cómo no vamos a estudiar? Entonces nosotros no resolvemos el problema. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Y simplemente lo que Stefan Zweig criticaba sobre limosna.
Stefan Zweig decía, no es limosna darle plata a un mendigo, porque en el fondo lo que hacemos es sacarnos la fealdad de la vista. Le das plata para que salga porque está lleno de sarna y es sucio y te molesta la vista, entonces le das plata y se va. Stefan Zweig decía, caridad es subirlo a tu auto, llevarlo a tu casa, bañarlo, peinarlo y sentarlo a tu mesa a comer contigo. Eso es caridad. ¿Qué hacemos con todo este tema de repartir tierra? Sacarnos el problema de encima. ¿Dónde se equivocan los políticos, Silvia? Que antes la pobreza estaba en el discurso. Todos los políticos de todos los tiempos hablaron de que van a resolver el problema de la pobreza, porque ese es el problema sin lugar a duda. ¿Cuál es el problema ahora? Que la pobreza no está en el discurso, la pobreza está en la puerta de tu casa, la pobreza está en las esquinas de los semáforos, la pobreza está en los barrios periféricos de la capital. Ya no es un discurso la pobreza. Entonces, tenemos que ocuparnos de resolver las desigualdades que existen en el mundo, pero la solución no es repartiendo plata. Y un punto muy importante que usted mencionaba también es el mensaje que da Paraguay para los inversionistas, la gente que podría inclusive llegar a nuestro país a generar más trabajo. Es así porque inclusive hay una doctrina jurídica que se llama la confianza legítima. La confianza legítima supone que el Estado va a actuar de la manera que viene actuando. Cuando el Estado deja de actuar de la manera que viene actuando, genera incertidumbre. Cuando se genera la incertidumbre, huye la inversión. Cuando huye la inversión, ya dijimos, desaparece el progreso. Y si desaparece el progreso, aumenta la pobreza. No hay otra fórmula que me diga alguien, los rusos ya probaron, Cuba es el país más atrasado del mundo. ¿Por qué queremos ir al modelo de Cuba? ¿Por qué queremos ir al modelo de Maduro? La gente se muere de hambre, huye de su país, los supermercados están desabastecidos. Es decir, es el viejo ejemplo de la división de las notas entre los alumnos, ¿verdad? Si el examen yo saco 5, y bueno, y es el resultado de mi esfuerzo, pero como mi compañero sacó 2, el profesor dice 5 más 2, 7, cada uno tiene 3,5. El próximo examen yo ya no voy a sacar 5, voy a sacar 2 nomás también, igual que él. ¿Y qué es lo que conseguimos desterrando la competencia? Generar mediocridad. Y el mundo está condenado por culpa de los mediocres. La competencia es sana y la competencia beneficia al pueblo. Y el sistema de competencia supone libertad de mercado, supone capitalismo. Entonces, o entendemos eso, o saquémonos la máscara y digamos una vez por todas, nosotros estamos en contra de la propiedad privada, nosotros vamos a expropiar a todo el mundo, nosotros vamos a hacer que el Estado sea dueño de todo y vamos a crear el estado de bienestar. Yo recuerdo cuando ganó Lugo, yo le decía a Rafael Filisola que iba a ser ministro del Interior y ya se sabía, en una reunión en la Capeco estaba Rafael diciendo lo que iba a hacer. Y yo le pregunto a Rafael, por insistencia de Cynthia Wendling, le digo, Rafa, que el presidente Lugo diga, voy a defender la propiedad privada. Y vi la cara de Rafa. Y después le dije, Rafa, vamos a hacer una cosa, decí vos como ministro del Interior que vas a defender la propiedad privada y que Lugo haga así nomás atrás tuyo. Nunca hizo. Nunca hizo. Una vez me encontré con Lugo y le digo, senador, me sorprende que vengan a defender la propiedad privada por un proyecto de ley. Y me dijo, no se equivoque, doctor, me dijo. Vengo a defender la Constitución. Y la Constitución garantiza la propiedad privada. Pero ¿por qué no dice yo estoy en contra de esta Constitución? Que se saquen la careta. Que digan nosotros, así como defendieron el régimen de Maduro y defienden el régimen de Evo Morales y defienden el régimen de Ortega, que digan nosotros vamos a aplicar una política igual a la de ellos. Además, está todo escrito. Entra en internet, pones Foro de San Paulo y vas a encontrar todo el itinerario de lo que piensan hacer. Como el Foro de San Paulo fue idea de Castro,
al amparo de Lula, que había en ese momento controlado Brasil, entonces, y ahora Lula está preso, ¿verdad? Porque tampoco no es que ellos son socialistas con dinero propio, siempre con dinero ajeno, ¿verdad? Entonces se fueron a Puebla. ¿Por qué? Porque ahí en Puebla, en México, hay un nuevo socialista, que es López Obrador, y crearon el Grupo de Puebla, que es el Foro de San Pablo. Y si ustedes meten en internet progresivamente, que estamos hablando de los partidos progresistas, entonces le pusieron el nombre progresivamente, van a encontrar el itinerario. Y en la última reunión del Foro de San Pablo en Caracas, se resolvió de que iban a atacar los gobiernos comenzaron por Bolsonaro, siguieron con Macri, incluyeron a Mario Abdo Benítez. Estamos en los objetivos de ese modelo diferente al nuestro. Doctor, puntualizando el caso propiedad privada y considerando también que el horario en televisión está un poco apretado siempre, ¿de algo sirvió el haber eliminado el protocolo? ¿De algo sirvió ya en estos meses desde que se eliminó? No sé si pasaron meses, semanas, cuánto tiempo. ¿Ya ayudó a liberar, a proteger un poco más la propiedad privada de nuestro país? Todo el sur está empezando a cultivar gracias a que la gente sabe que no tiene la protección del protocolo. La tierra se está trabajando, llovió y los agricultores entraron a trabajar. Esta salida de la gente del 3 de noviembre es producto de que no haya protocolo. ¿3 de noviembre es Caguazú, sería? 3 de noviembre es Caguazú, la de hoy. En repatriación. ¿Verdad? Entonces, la gente tiene que entender que las reivindicaciones y los derechos se deben ejercer en un Estado de Derecho bajo el sistema jurídico reinante. Y si no, que cambien la Constitución. ¿Cuál es el problema? Si ellos tienen mayoría, que cambien la Constitución, que deroguen la propiedad privada. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, Silvia.